A ver. Muy bien. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Estamos hoy en una sesión libre. Estamos tratando de reflexionar acerca de la coyuntura, los momentos que estamos viviendo, pero a la luz, como siempre, de la palabra de Dios, buscando una respuesta, una guía, una dirección, un consejo desde las Escrituras, no tomando una reacción en base a la coyuntura misma, sino más bien buscando que nuestras reacciones, nuestras acciones, actitudes, respuestas, reacciones sean a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hacíamos una reflexión introductoria que me gustaría hacerla en este momento, y era la siguiente, ¿no? Me hacía la pregunta, me preguntaba cómo se pueden haber sentido nuestros hermanos en el tiempo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál puede haber sido sus reacciones, sus acciones, sus inquietudes, sus preguntas frente a una situación como esa, ¿no? Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Y las menciono porque son episodios o acontecimientos más cercanos a nosotros que otros acontecimientos dados en la historia de la iglesia cristiana. Y estaba tratando de imaginarme, ¿no? Cómo nuestros hermanos pudieron haberse sentido frente a una situación así. Y algunos comentarios de la historia nos dicen que, pues, mucha confusión, algunos pensaron que era el fin del mundo, que había un juicio que Dios estaba llevando a cabo, en fin, una serie de teorías que dieron como respuesta algunas posiciones que se tradujeron en doctrinas, ¿no? Hubieron algunas exposiciones que se han escrito inclusive acerca de afianzarse y desarrollar una escatología producto del momento que se está viviendo, ¿no? Más allá de un estudio cronológico o un estudio más lógico de lo que es toda la historia de la iglesia, eh, lo que se produjo acerca de posiciones escatológicas no fue sino el resultado del momento coyuntural que estaban viviendo, como era la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Hay escritos posteriores a esos sucesos que demuestran, pues, que hubieron posiciones bastante fuertes en cuanto a la defensa de determinadas teorías de lo que era el fin, de lo que eran los propósitos de Dios, la gran tribulación, etc. Pero esas cosas pasaron. Estamos viviendo en una situación muy diferente en esta época, pero nos puede ayudar, ¿no? A poder de alguna manera eh, hacer lo que algunos no hicieron en aquel tiempo, que fue remitirse a la palabra de Dios, ¿no? Algunos, porque yo creo que la mayoría del pueblo de Dios, el pueblo de Dios siempre, de alguna manera, por el Espíritu de Dios, logra situarse en la historia y confiar en Dios. Y en base a eso yo quería, en esta ocasión, dar algunos consejos prácticos en relación a la coyuntura misma, a la coyuntura misma. En primer lugar, y sobre todo, tener presente que Dios es soberano. Esa es una verdad absoluta. Recuerde, es una verdad absoluta. O sea, no hay cuestionamiento en ese sentido, aunque algunos han querido hacerlo, ¿no? Algunos han presumido de que pues Dios no se ocupa de su creación, de que todo lo ha dejado a la decisión o al libre albedrío del hombre, y que pues ya el hombre es el que decide, el que usa su propia soberanía, y Dios se desatiende de eso porque sencillamente él ya no puede hacer más. Pero eso es equivocado, eso es equivocado. Dios es soberano, Dios tiene el control de la historia, tiene el control de todas las cosas, por supuesto no de manera arbitraria, es decir, no, no imponiéndose o, o yendo en contra de la voluntad o libre albedrío del ser humano, sino más bien usando eso como medio para llevar a cabo su voluntad soberana. O sea, Dios es Dios, y Él, dice la Biblia, que inclina el corazón del rey a donde Él quiere, que Él hace las cosas según
El hombre puede proponer, pero Dios siempre dispone. En fin, la primera cosa que debemos tener presente en situaciones como las que estamos viendo a la luz de la palabra de Dios es que Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas, Él sigue sentado en el trono. Hay un episodio en la Escritura, en el libro de Isaías, capítulo 6, cuando Isaías, el sacerdote, está ofuscado, dolido, muy aturdido por la situación que estaba viviendo en ese momento. El rey Usías había muerto, un rey muy querido por él, muy apreciado. Él está llorando la muerte del rey y siente desolado, se siente que se ha perdido el norte, y el Señor le da una visión donde el Señor se viste, se muestra de manera gloriosa como el soberano, como el rey sentado en el trono, majestuoso, poderoso, el dueño de todo, el que tiene el control. El rey natural ha muerto, pero el rey soberano, el rey sobre todo, el rey de reyes está vivo y sentado en el trono, y él gobierna. Entonces, esta verdad es fundamental. Cualquier cosa que suceda, cualquier cosa que pase, o Dios o Dios de su voluntad quiere que pase, o Dios de su voluntad permite que suceda. Pero igual, cualquier cosa que se dé en ese sentido, Dios es Dios, Dios es rey, Dios es soberano, y Él tiene el control. Nosotros, como hijos de Dios, ante ese control, ante esa soberanía, número 2, debemos responder con confianza, confiando en Dios. Nuestra confianza se va a reflejar en la paz, tranquilidad, sosiego, en una actitud de gratitud, de adoración, de alabanza, de reconocimiento del Señor, de adoración. Es decir, nuestra confianza se debe mantener firme como consecuencia de este conocimiento. Dios es soberano. Y esa confianza debe llevarnos a adorar, a alabar, a dar gracias a Dios en todo, y a seguir avanzando en lo que nos corresponde a nuestra responsabilidad, que es a predicar el evangelio a toda criatura, anunciar el reino de Dios, en oposición o no, debemos predicar y debemos extender el reino de Dios, porque ese es nuestro llamado puntual, nuestro llamado fundamental. Confianza. Por cierto, que esa confianza no debe ser pretexto para no hacer nada. Porque a veces la persona dice, no, yo no pertenezco a este mundo, yo no pertenezco a este reino, no soy de aquí, así que no tengo por qué meterme. No, no, no. Estamos en el mundo. Aunque el reino de Dios no es de este mundo, el reino de Dios está en este mundo. ¿A través de quiénes? De nosotros, que pertenecemos al reino de Dios. Es decir, esto es muy importante comprender, que aunque el reino de Dios no es de este mundo, el reino de Dios el reino de Dios se ha acercado, está en este mundo, a través de su pueblo, de nosotros la iglesia. Y nuestra responsabilidad es alumbrar, es ser luz y ser sal en esta tierra. Es decir, tenemos una responsabilidad no solamente de propagar el evangelio a través de la predicación del evangelio, sino además de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, viviendo una conducta recta, teniendo cuidado de los aspectos morales, la integridad, la pureza, el amor, la paciencia, la tolerancia, todo lo que significa representar a Dios en este mundo. Por cierto que esto tiene su lado positivo y su lado negativo. Por el lado positivo es vivir una vida santa, una vida recta, una vida de integridad, una vida de pureza, pero por el lado negativo es una oposición frontal al mal, ¿no? Es una oposición frontal al mal, o sea, no podemos quedarnos callados ante ciertas acciones de maldad que se quieren propagar o que se quieren establecer. Nuestra responsabilidad es oponernos a él, aún a costa de saber de que esa batalla la podemos perder. O sea, aún a costa de saber eso, porque las batallas no deben ser peleadas con cálculos de si vamos a ganar o no, sino porque finalmente vamos a ganar, es decir, la victoria es nuestra en el sentido general y total, pero hay batallas que podemos atravesar en las que de repente
como dicen algunos, son batallas perdidas, pero son batallas justas. Son batallas perdidas, pero son batallas justas. Son batallas que tenemos que pelear, que son un testimonio de la posición que como hijos de Dios tenemos y debemos tener. Es decir, debemos alzar nuestra voz, debemos oponernos a toda injusticia, a todo aquello que sea fraudulento, malo, pero con actitudes positivas, con actitudes de gracia, una posición siempre pacífica, pacificadora, no belicosa, no revanchista. Ese no es el espíritu que Dios nos ha dado. El espíritu de Dios es un espíritu de paz, de gracia. Entonces, debemos ser cuidadosos de no tomar actitudes contrarias a la naturaleza que ahora poseemos, que es la naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina. En ese sentido, como cristianos, tenemos que enfrentarnos al mal haciendo el bien, ¿no? Enfrentarnos al mal haciendo el bien. La Biblia dice que no devolváis al mal por mal, sino que hagamos el bien. Y haciendo el bien, avergonzaremos a aquellos que hacen el mal, dice la Escritura. Entonces, debemos orar por nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos persiguen, amar a nuestros enemigos. Entonces, esos son principios cristianos, pero que tienen que ver con la naturaleza, con el espíritu, con la gracia y el poder que ahora nos sostiene. Entonces, es muy importante entender eso, ¿no? Que nuestra confianza en Dios no se traduce en una actitud pasiva, sino activa, proactiva, pero con acciones que corresponden a lo que somos. Contendemos por la fe, pero no somos contenciosos. Contendemos por la fe, pero no somos contenciosos. Nosotros no buscamos el pleito, la discusión, no, nosotros buscamos la paz. Y no imponemos las cosas, las exponemos. Entonces, desde esa perspectiva, debemos tener cuidado de la actitud con que procedemos, la actitud sobre todo con que procedemos. Recuerdan a Juan y a Santiago regresando de la comisión de ir a ver a un alojamiento para nuestro Señor allá en Samaria, y viendo que los samaritanos no habían querido recibir al Señor y dándole la queja al Señor, ellos le proponen a Cristo, nuestro Señor, que descienda fuego del cielo para que los consuma, ¿no? A los samaritanos. Y el Señor dice, los tuve que detener, no hagan eso, le dice, ¿no? Ustedes no sabéis de qué espíritu sois. Eso es muy fundamental. No sabéis de qué espíritu sois. O sea, ¿qué espíritu somos? Es cierto, nos enardecemos, nos mortificamos, pero tenemos que ser ecuánimes, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser prudentes. Entonces, es mejor orar, si tenemos una participación activa en algún asunto social, político o económico, hacerlo con la mejor disposición, con la mejor actitud, porque somos hijos de Dios. No debemos desearle mal al prójimo, no debemos desearle mal al prójimo, aunque son tentaciones que a veces se levantan en nosotros. No satisfacer los deseos de la carne, sino más bien andar en el espíritu. Y entre nosotros, sobre todo entre nosotros los hijos de Dios, ser tolerantes, ser pacientes. Hay gente que cometemos errores, nosotros cometemos todos, nosotros somos propensos a cometer errores y hay que ser cuidadosos. Yo me acuerdo una vez, un hermano, viéndome que tenía un libro interesante, muy importante para mí, lo miró y tuvo curiosidad y me dijo, pastor, qué buen libro que está leyendo, pastor, me dice, ¿podría prestarme ese libro? Entonces yo le dije, bueno, está bien, pero con algunas recomendaciones. Mira, cuídalo como oro, hermano. Por favor, dime el día exacto y la hora en que me lo vas a devolver y yo voy a estar atento a esa hora y a ese día para recogerlo, para que tú me lo puedas entregar. Por favor, estas dos cosas te pido, ¿no? No pierdas el libro, cuídalo, por favor, y por favor, me lo devuelves en el día que me dices que me vas a devolver. Porque es el único libro que tengo de ese tema y me gustaría conservarlo. Y él me agradeció, pastor, no se preocupe, no va a pasar nada, pastor. Y se va, y me promete, ¿no? Que
y de repente se desapareció. Y el día que debía hacerme llegar el libro, no me lo hizo llegar. Y se ocultaba de mí. Yo llamaba por teléfono, de ubicarlo, no me volvía a ver. Entonces yo decía, pero, ¿qué pasó, no? Hasta que un día me lo encuentro y le digo, oye, varón, oye, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué? Oye, varón, hermano, ¿qué te pasa, no? No te he vuelto a ver de ese día, ya no llegaste a la iglesia, no me llamaste. Y avergonzado me dice, pastor, perdóneme, pastor, déjeme que le cuente, me dice. Ese día, pastor, que yo me fui con el libro, justo ese día, me dice, este, lo extravié, pastor. El mismo día que usted me lo dice, ese día lo extravié, pastor. Y me sentía tan avergonzado y tan con miedo y con temor de cómo usted iba a reaccionar, qué me iba a decir, que la verdad, pastor, dije, me escondí y ya no le di la cara, pastor. Y yo no sabía qué hacer, pastor. Bueno, ahora me he encontrado de casualidad, pastor, pero quiero contarle que esto fue lo que sucedió. No sé qué decirle, no sé, pastor, dígame qué pueda. Yo le digo, hermana, tranquilo, tranquilo, le digo, hermano, mira, eh, estas cosas pueden suceder, pueden pasar, te ha pasado a ti. ¿Qué vamos a hacer? Ya pues, sucedió, ¿no? Pero en todo caso hubieses podido venir el primer día y haberme dicho lo que me está diciendo ahora, o sea, no, yo no me he quedado tanto tiempo de incertidumbre. Y él me dice, sí, pastor, pero yo no sabía cómo usted iba a reaccionar. Bueno, le digo, hermano, o cómo usted se iba a sentir y cómo era. Bueno, sentirme mal como cualquier ser humano, pero cómo reaccionar, eso sí, varón, tenemos que dar testimonio y somos hijos de Dios. Simplemente me corresponde perdonarte, pasarlo por alto y ¿qué vamos a hacer, varón? Seguir tranquilos en el Señor en paz. Y él se quedó sorprendido, pero yo pensé que usted, yo le digo, lo que tú presumiste que iba a sentir, sí, lo he sentido, pero lo que imaginaste es cómo iba a actuar. Bueno, ahí sí te has equivocado porque lo que nos corresponde es actuar como hijos de Dios. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta que cosas que no nos agradan, cosas que no esperamos, pueden suceder. Lo fundamental es la reacción, es cómo vamos a reaccionar. Es cierto, a pesar de las recomendaciones que uno pueda dar, a pesar de lo que uno pueda decir, fallamos, pues, cometemos errores y debemos ser lo suficientemente tolerantes y pacientes para sobrellevar ese error, para sobrellevar esa falta. El amor cubrirá multitud de pecados, o sea, tenemos que ser pacientes. No significa que debamos consentir el pecado, pero sí debemos cubrir el pecado con nuestro amor, o sea, si una persona reconoce que ha fallado y todo, pues amén, ¿no? Y hasta que reconozca, pues tratar de reconvenirlo, de exhortarle, llamarle la atención, pero no irnos sobre ellos como si nosotros fuéramos incólumes y no cometiésemos ningún error, porque todos tenemos errores y todos fallamos de una u otra manera. Entonces, hermanos, seamos cuidadosos, o sea, entre nosotros tiene que haber tolerancia, tiene que haber paz, tiene que haber paciencia, longanimidad. ¿Sabes lo que significa longanimidad? Viene de longánime, ¿no? Viene de extensión, extensión. Longanimidad significa que debemos nosotros extender hasta lo más posible nuestra paciencia y tolerancia, hasta lo más posible. O sea, eso es el longánime. Una persona longánime es una persona que no va a decir, se me acabó la paciencia. No, no va a decir, se me acabó la paciencia. Va a extender su paciencia, ¿no? Su capacidad de tolerar. Entonces, hay que ser cuidadosos de no ser reactivos en ese sentido, sino más bien proactivos, amando, bendiciendo, siendo tolerantes. Por otro lado, número 4, cuando hablamos de las personas que nos rodean, ¿no? Las personas que nos rodean, y no todos son creyentes, y hay gente sí acérrima y enemiga nuestra, porque por naturaleza el mundo es enemiga de nosotros. Entonces, eh, sobrellevar esas situaciones.
aflicciones. Es interesante que el apóstol Pablo, a donde quiera que iba, él era rechazado, muchas veces torturado, atormentado, pero él entendía que parte de su comisión tenía que ver con la persecución o la aflicción. Él mismo escribe diciendo que el que, el que esté en Cristo padecerá persecución, ¿no? Va a padecer persecución. Y que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a las glorias venideras. O sea, sí, debemos estar listos para la persecución, para la oposición, para la tortura, para la injusticia. Y si sufrimos, como dice la Escritura, injustamente, le estamos dando gloria a Dios. Entonces, hay que tener cuidado, eh, y esto quiero remarcarlo, de no seguir la corriente de este mundo, de no tomar las mismas actitudes, las mismas acciones, los mismos, ¿no? Las mismas reacciones que el mundo tiene, ¿no? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y en ese sentido tenemos que medir nuestras palabras, tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos y sobre todo las actitudes que nos mueven a hacer lo que hagamos. Entonces, eso es muy importante para que el diablo no gane ventaja. El diablo no gane ventaja. Estamos en este mundo para hacer luz, para hacer sal, pero la Biblia dice que el mundo irá de mal en peor. Nosotros vamos a resplandecer como luminarias y pues ser cuidadosos y pacientes. Así que hermanos, eso es sobre todo lo que yo quería compartir con ustedes, porque al margen de lo que está pasando coyunturalmente a nivel nacional o político, también está la parte de los problemas de salud que mucha gente está enfrentando. Hay muchos hermanos que están lidiando con el mal, con, con esta pandemia, y algunos se han infectado, y debemos seguir orando y no bajar la guardia en ese sentido. Tener cuidado de que se vayan a infectar, de que nos contagiemos, orar y velar por aquellos hermanos que están todavía lidiando con esa situación, porque hay muchas familias que están sufriendo en ese sentido. O sea, hay todavía un problema de salud que tenemos que superar como familia, como individuos y como sociedad. Y eso es una lucha que todavía estamos llevando a cabo. Así que tengamos cuidado, seamos prudentes, no seamos prudentes, no pensemos de que esto ya ha sido superado, sino que hay una batalla todavía en ese nivel. Así que hermanos, mi llamado es a caminar en paz, a confiar en Dios, a seguir adelante. Hay cosas que están pasando que no tienen una respuesta inmediata. No podemos tener una respuesta inmediata. Hay cosas que están sucediendo que no tienen una respuesta inmediata porque tenemos que confiar en Dios. Y de eso se trata, de que cuando suceden cosas que no comprendemos, cuando pasan cosas a las cuales nuestro entendimiento todavía no llega para resolverlas, lo único que nos corresponde es confiar en Dios, esperar en Él. Dios es fiel a sí mismo, Dios es fiel y Él nos ama con amor eterno. Así que sigamos adelante, sigamos firmes, no desmayemos y confiemos en la pura gracia y misericordia de Dios. Así que recordemos, Dios es soberano, confiemos en Dios, no seamos pasivos, actuemos de acuerdo a lo que nos corresponde. Seamos tolerantes entre nosotros, seamos pacientes entre nosotros y armémonos del pensamiento de que estamos aquí para sufrir por causa de nuestra fe y de nuestro Señor Jesucristo. Así que acá hay 5 consejos que me gustaría que tomes en cuenta, hermano, hermana, en estos momentos tan difíciles que nos está tocando vivir. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por este momento. Ayúdanos, Señor, a poder asimilar todo lo que estamos viviendo y experimentando, y que sobre todo, Señor, el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ayude a caminar en paz, en armonía, perdonando y amando, oponiéndonos al mal, siendo pacíficos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. No sé si tienen